En la clase de hoy veremos lo que es el cálculo del potencial eléctrico para una distribución discreta de cargas puntuales. Imaginémonos lo siguiente. Tenemos en el espacio una carga Q sub 1, una carga Q sub 2, esta puede ser positiva, esta puede ser negativa, etcétera, hasta llegar a una carga Q sub n, positiva, digámoslo así. Y entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el potencial eléctrico debido a estas cargas puntuales en un punto P en el espacio? Básicamente. Entonces, lo que hemos de hacer es nos recordamos que el potencial para una carga positiva puntual a una distancia r en un punto P en el espacio, básicamente está como la constante, la carga Q partido R, unidades volt. Esto básicamente es el potencial para una carga puntual. Entonces hagamos exactamente lo mismo. De la carga Q1 hacemos un radiovector, le decimos que este es R1, de la carga Q sub 2 hacemos un radiovector que le llamamos R sub 2 y así sucesivamente con todas las demás cargas hasta llegar a la carga Q sub n y le llamamos entonces el radiovector R sub n. Entonces procedemos a calcular cada uno de estos radiovectores para meterlo acá y entonces decimos que el potencial en el punto P no es más que el potencial en el punto P debido a la primera carga, más el potencial en el punto P debido a la segunda, más etcétera, etcétera, el potencial en el punto P debido a la enésima carga. Si te das cuenta, todos estos son números. O sea que en ningún momento ponte a pensar en estar dibujando, como lo hacíamos antes, un vector, ya sea un vector fuerza o un vector de campo eléctrico. Aquí no. Aquí solamente son números. Por lo tanto, el potencial en el punto P simplemente lo podemos escribir de la siguiente manera. Como la suma desde I igual a 1 hasta la enésima carga, y entonces tenemos los potenciales de cada una de ellas. Tenemos una suma, básicamente. Ahí tendríamos entonces el cálculo de lo que es el potencial eléctrico debido a un conjunto o a una distribución de cargas discretas en un punto P en el espacio. Veamos, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Consideremos, por ejemplo, dos cargas. Una carga Q sub 1 y una carga Q sub 2. Vamos a tener acá 1, 2. Ahora consideremos un punto A y un punto B. Estas distancias de acá, todas ellas las vamos a colocar de 1 centímetro, de 1 centímetro, de 1 centímetro. La carga Q1 es positiva y tiene una magnitud de 3 nanocoulomb. La carga Q2 es negativa y tiene una magnitud de 3 nanocoulomb. Y ahora consideremos una carga Q sub 3 que es positiva y tiene una magnitud de 2 nanocoulomb. Y entonces resulta ser que quiero calcular el trabajo para ir del punto A al punto B. O sea, para mover esta carga Q3 del punto A al punto B. De acá para acá. Esa es la pregunta básica. ¿Cuál es el trabajo para mover de A hacia B la carga Q3? También nos podemos preguntar, por ejemplo, si la rapidez en el punto A es 0,
¿Cuál es la rapidez en el momento que pasa por el punto B? Muy bien, entonces tenemos dos preguntas. ¿Cuál es el trabajo para moverlo de A hacia B? ¿Y cuál es la rapidez que lleva en B bajo la condición de que parte del reposo en el punto A? Entonces, el trabajo. El trabajo para llevarlo de A hacia B va a ser igual a menos la carga que se va a transportar por la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Entonces, ¿quién es la carga que se va a transportar? Te preguntas. La carga que se va a transportar es la Q3. Entonces pongámosle acá Q3. ¿Y quién es el que genera la diferencia de potencial entre los puntos A y B? La carga Q1 y la carga Q2. La carga Q3 nada tiene que ver con la diferencia de potencial entre el punto A y B, porque es ella la que se va a transportar. Luego, nos preguntamos, ¿cuál sería el potencial entre el punto A y B? Entonces tú dirías, la diferencia de potencial sería el potencial en B menos el potencial en A. Ahora procedemos a calcular el potencial en B y el potencial en A. ¿Cómo? Bueno, aquí lo tenemos. El potencial en un punto dado en el espacio es la suma de los potenciales debido a las cargas. Por lo tanto, el potencial en el punto B va a ser igual. ¿Dónde está el punto B? Acá. Entonces, básicamente hay un potencial debido a una carga Q1 y debido a una carga Q2. Entonces voy a ponerlo así. El potencial en el punto B debido a la primera carga, más el potencial en el punto B debido a la segunda carga. O sea, que el potencial en el punto B es igual. La carga Q1 en el punto B, veamos, está a una distancia de 2 centímetros. La carga Q1 es positiva y tiene un tamaño de 3 nanocoulomb. O sea que vamos a ponerlo así. Pongámoslo primero con símbolos. La carga Q1 dividido la distancia que hay en el punto B debido a la primera, más la constante por la carga Q2 debido a la distancia que hay en el punto B debido a la segunda. El potencial en el punto B entonces va a ser igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9, la carga Q1, que tiene una magnitud de 3 nanocoulomb, pero aquí hay que colocar el signo. Entonces, aunque el signo más no afecta, pero te indico que hay que colocar el signo, por 10 a la menos 9. Dividido la distancia de separación que hay del punto de la carga Q1 al punto B, que serían los 2 centímetros. O sea, 0.02 más 9 por 10 a la 9, la carga Q2, que es negativa, menos 3 por 10 a la menos 9, dividido la distancia que hay de la carga Q2 al punto donde queremos encontrar el potencial, que es de 1 centímetro. O sea, 0.01. Calculemos esto, sería 9 exponente 9. Este potencial en el punto B me da menos 1350 volts. Luego, el potencial en el punto A va a ser igual, ya que necesitamos calcular el potencial en este punto. Entonces, para la carga Q1, pongámoslo acá, sería la constante, la carga Q1 dividido la distancia que hay del punto A debido a la primera carga, más la constante, la carga Q2, por la distancia que hay al punto A debido a la segunda carga. O sea, este potencial sería igual a 9 por 10 a la 9 por más 3 por 10 a la menos 9, dividido la distancia que hay de la carga Q1 al punto A, que sería de 1 centímetro. 0.01 más 9 por 10 a la 9, por la carga Q2, que es negativa, menos 3 por 10 a la menos 9, dividido la distancia que hay de la carga Q2 al punto A, que serían 2 centímetros. 0.02. Este potencial en el punto A da como resultado
9 exponente 9. Me da 1350 volt. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre A y B, que sería el potencial en B menos el potencial en A, ¿qué potencial vale? El potencial en B es igual a menos 1350 volts menos el potencial en A, que vale 1350 volts. O sea, que la diferencia de potencial entre A y B es igual. Procedemos entonces. Menos 2700 volts. Por lo tanto, el trabajo no es más que menos la carga que se va a transportar, que vale 2, es positiva, y vale 2 por 10 a la menos 9, por la diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Menos la carga que se va a transportar por la diferencia de potencial que acabamos de calcular, que vale menos 2700. Este trabajo es igual 2 exponente 9 negativo por menos con menos se cancela y me queda entonces que es 5 más 5.4 por 10 a la menos 6 joules. Ya tenemos entonces cuál es el trabajo para movilizar esta carga del punto A al punto B. Ahora, la siguiente pregunta que nos hacen es ¿cuál es la velocidad que lleva en el punto B a sabiendas que parte del reposo en el punto A? ¿Cómo hacemos esto? Entonces tú te recuerdas del teorema de trabajo y energía. Si este trabajo que está acá es el trabajo total, esto es igual al cambio de la energía cinética. Por lo tanto, si es el único trabajo que está actuando sobre ella, este trabajo no es más que la energía cinética al final menos la energía cinética al inicio. O, si lo quieres ver así, es igual a la energía cinética en el punto B menos la energía cinética en el punto A. Pero como en el punto A parte del reposo, esto que está acá se va a cero. Por lo tanto, este trabajo no es más que un medio de la masa de esa partícula por su rapidez en b al cuadrado. La masa de la partícula es de 5 por 10 a la menos 9 kilogramos. Por lo tanto, la rapidez en b sería igual a la raíz cuadrada de 2 veces el trabajo dividido la masa. O sea, esa rapidez en b va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces. El trabajo vale 5.4 por 10 a la menos 6, dividido la masa, que es de 5 por 10 a la menos 9. Y entonces esta rapidez en b es igual. Sería entonces de poner y esto me da 46.5 metros por unidad de segundo. Ahí tenemos entonces este problemita que, como te dije, tenemos dos cargas en el espacio, hay una tercera carga que se va a mover de un punto A a un punto B. Básicamente, queremos calcular el trabajo para moverla de A a B. El trabajo básicamente está dado por esta expresión, donde lo que hemos calculado es la diferencia de potencial entre los puntos A y B, que está acá. Esto, el cálculo del potencial en B, como el cálculo del potencial en A, está en base a esta parte teórica. Ya lo viste hasta acá. Y luego, para calcular la rapidez en un punto dado, como en el caso en el punto B, a sabiendas de decir que el trabajo total, de ser así,
es igual, por medio del teorema del trabajo de energía, al cambio de energía cinética. Como condición del problema, la energía cinética en el punto A es 0 y se procede entonces a calcular la rapidez en el punto P.